Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros en un nuevo capítulo de Jóvenes Politiqueros. En una semana que, si nos remontamos hace 6 años atrás, esta misma semana, el país sufría. El país era quemado, atentado, y no solamente desde lo material, sino que también desde aquellos valores que nos forjaron durante las últimas décadas. Y para comentar a propósito de eso, estoy con 2 grandes invitados que jugaron un papel y estuvieron en momentos y en circunstancias que pasaron a la historia, y me refiero en particular a quien está a mi derecha, Sebastián Zamora, ex cabo Zamora, hoy candidato a diputado por el distrito 7. Por el distrito número 7, muchas gracias. ¿Cómo estás, Seba? Bien, muy bien, estamos acá en esta nueva aventura, en este nuevo desafío. Anteriormente dejé en abril de ser funcionario de Carabineros, así que estoy muy contento de poder representar a nuestros carabineros, a nuestras Fuerzas Armadas, a la gente que necesita seguridad en toda nuestra región de Valparaíso. Y con mucha experiencia además, porque estuviste en Carabineros. Así es. Fuiste forjado ahí. Así es, yo creo que pocos parlamentarios, bueno, si es que no ninguno de los que están en ejercicio ahora tiene la experiencia, yo creo, que haber estado en la calle in situ en el estallido social. Y además administrador público, ¿no? Y además administrador público de profesión. Maravilloso. Y además nos acompaña otra candidata a diputado por el distrito 7, que también jugó un papel importante. Tú estabas en el gobierno y me refiero a Samira Chaguán. ¿Cómo estás, Samira? Bien, ¿y tú, Fernando? Bien, contento de tenerlos acá. No, muchas gracias a ti por la invitación. Con Sebastián estamos en el mismo distrito y sabemos también lo difícil que es estar disputando uno de los distritos más de izquierda de Chile. Algunos podrían decir que compitiendo el cupo, pero más bien con una amistad que se ha forjado en una campaña. Y se forjó, de hecho, en la campaña. En campaña. Contando ahí los secretos en campaña y ojalá que nos veamos los dos en marzo en la Cámara. Para que se sepa que no todo es tensión, enemistad. No. Samira de Renovación Nacional, Seba de Republicano. Partido Republicano. Pero con una cuestión que a mí me parece clave, que es un ideal común respecto a ciertas cosas que unen a los distintos partidos de derecha, en particular en las juventudes, en aquellas generaciones más jóvenes. Y me parece que por los hitos fundacionales del estallido social, me refiero al estallido social mismo, a lo que vino después, que fue la convención octubrista, y luego a la elección del presidente Boric, que me parece que nos forjaron a nosotros como generación. Y en esa línea les quería partir preguntando qué recuerdos tienen de estos días del 18 de octubre en adelante, y en particular, Seba, de lo que pasó con todo el caso y la persecución judicial que te vino al par de meses. Fueron días bastante asfixiantes, ¿cierto? Yo estaba en la Escuela de Formación de Carabineros, tenía 21 años, 20, cuando ocurrió el estallido delictual, y 20 años, sí. Yo tengo 20. Imagínate. Se pasó. Sí, tenía 20 años, estaba en la Escuela de Formación, estábamos a 2 meses de egresar de la escuela, y está este llamado, ¿cierto?, de parte del mando de Carabineros a tener que salir anticipadamente de la Escuela de Formación hacia las calles a poder colaborar con la seguridad pública. Y nos partimos colaborando principalmente en los Andes. Nos trasladamos, mi Escuela de Formación estaba en el grupo Los Andes, y ahí nos mandan a prestar cooperación en labores administrativas a la segunda comisaría de San Felipe. Y ahí estuvimos, obviamente, colaborando con los funcionarios, ayudando en todo lo que era el registro de detenidos, etc. ¿Y en qué minuto te tocó venirte a Santiago? Me voy a Santiago cuando ya egresamos oficialmente de la escuela. Egresamos el 1 de diciembre del año 2019. Ahí nos mandan a Santiago. Yo llego a la 31 Comisaría San Ramón. Y en esa comisaría, en esa unidad, llega un llamado de la 40 Comisaría de Fuerzas Especiales a tener que postular funcionarios a dicha especialidad. Y ahí es donde, postulé casi obligadamente, porque no me gustaba mucho la especialidad de Fuerzas Especiales. Siempre fui como más del rol de investigativo, encubierto, qué sé yo. Pero, bueno, por algo pasaron las cosas y me tocó postular a esta especialidad, donde finalmente llego a mediados de febrero del año 2020. Llego a reforzar el cuerpo de Fuerzas Especiales, donde ya los funcionarios se veían bastante agotados por todo lo que venía sucediendo. Y bueno, ya en marzo ya salgo a la calle de lleno a estas manifestaciones violentas, llenas de saqueos, fuego. Marzo del 2020. Marzo del 2020. Seguían, ¿no? Sí, totalmente. Oye, ya vamos a seguir y que nos cuentes también un poco de lo que pasó después, que yo creo que es conocido por todos que nos están viendo, pero escucharlo de ti es aún más impactante. Samira, ¿tú dónde estabas? ¿Qué recuerdos tienes de estos días? Sí. ¿Estabas en el gobierno? Había una desesperación y un desconcierto brutal. Sí, yo estaba en el gobierno, pero en la región de Valparaíso. Yo toda mi vida estaba en la región, soy 100% también regionalista y nos toca todo esto. Una región muy de izquierda. Una región muy de izquierda. Y por eso nosotros estamos, de hecho, con el SEBA compitiendo en el distrito más de izquierda de Chile.
Y estaba en la intendencia, cuando, o sea, básicamente desde la intendencia nosotros veíamos todos los saqueos, en la esquina hay un líder, o sea, obviamente también se ubica perfecto, el de Bellavista, hay un líder, veíamos los saqueos, cómo tiraban las cajas desde un segundo piso, este líder de supermercado tiene 2. Había otro supermercado también que nunca volvió a recuperarse, o sea, también lo quemaron. Al lado de ese supermercado estaba, de hecho, el servicio de salud. Entonces teníamos mucho miedo también que se pudiera también quemar. Y veíamos los constantes saqueos y toda la violencia que se vivía abajo. Yo no me acuerdo bien el piso en el que estaba, creo que era el 5º, el 6º de la intendencia, y uno miraba abajo el nivel de violencia, tratando de romper los vidrios de la intendencia, con mucha rabia, con mucho odio. Claro, y en ese momento era que iban por ustedes. ¿No? O sea, eso es lo que uno se imaginaba también. Entonces, yo tengo un recuerdo que muy fuerte cuando íbamos bajando y de repente Carabineros nos dice, suban, porque estaba, el nivel de violencia era muy grande. Y también el miedo que también uno sentía como siendo funcionario, porque uno andaba también ahí, Fernando, con las chaquetas institucionales, con el logo gobierno. Y cuando a veces llegabas a tu casa, y no sé si se acuerdan, pero estaba todo esto de las cacerolas, ¿se acuerdan? Que empezaba y tú llegabas con la... Allí en el edificio, en ese entonces, un edificio que queda en pleno centro de Viña, y llegaba con la chaqueta porque yo igual soy muy orgullosa de haber trabajado en el gobierno del presidente Piñera, y de las ventanas te gritaban facha, asesina. Y de verdad que era muy fuerte. Y trabajar en el gobierno en esa época, en un distrito que es muy complejo, donde hoy tenemos autoridades que validaron la violencia y que están ahí también en sus cargos, es completamente frustrante. Y una cosa también de la que nosotros con el SEBA, ¿por qué nos hicimos tan amigos? Fue no solamente por las campañas, porque empezamos a hablar de lo duro que fue haber vivido de distintas veredas, obviamente el SEBA con algo mucho más profundo, mucho más doloroso, algo donde fue muy personal y que nosotros, a mí una persona hace poco me dijo, la izquierda destruye instituciones y personas. Y nosotros lo hablábamos con el SEBA. La izquierda trató de destruir a Sebastián Zamora en este caso. Por ser carabinero. Y por ser carabinero. Y así también quisieron destruir con muchos otros casos también. A Sebastián Piñera, quisieron destruir, han destruido hasta el día de hoy instituciones. Entonces, de verdad, Fernando, yo creo que uno, ahora que estamos siendo candidatos también, tiene que disputarle todo el espacio a esta izquierda octubrista, violenta, y yo creo que, no creo ya la conversión yo para otro lado, pero que todavía sigue latente. Sigue y está escondida. No han dejado de pensar lo que pensaban, pero ya no lo pueden comunicar como lo comunicaban porque no les conviene. Sí, yo siempre digo que se están disfrazando, se están sacando el disfraz de octubrista y se están colocando los colores patrios, se están colocando... O sea, ¿en cuántas actividades, Sebastián, nosotros nos hemos encontrado con octubristas que son hoy candidatos y están en el desfile de Carabineros? Exactamente. ¿O no? En primera fila, aplaudiendo a Carabineros con orgullo. Así es. ¿O no? Y solicitando Carabineros, candidatos que yo supongo... que estaban lanzando objetos contundentes para el estallido delictual, y hoy en su flyer colocan: necesitamos más carabineros en nuestras calles. Y uno queda como, qué triste, y lo peor de todo es que la izquierda es experta en hacerle creer a la gente, a los vecinos, que finalmente ellos son los que empatizan. Bueno, lo dijiste el otro día en el lanzamiento de tu libro, que causó algo de risa porque es para reírse, porque es burdo. Que eran los mismos que tuiteaban en contra tuya y te tildaron de asesino, criminal, que era inaceptable, que fue a propósito, etcétera. Hoy día y que querían refundar Carabineros, hoy día en sus flyers dicen más Carabineros para Chile. Más Carabineros para Chile. Oye, y entrando un poco en esa materia, si nos puedes contar, en honor al tiempo, podríamos estar horas hablando de esto, pero una pincelada de lo que te pasó, de cómo fue, de cómo te persiguió una fiscal octubrista por ideología y no por razones judiciales. Bueno, todo esto ocurrió el 2 de octubre del año 2020, estaba a punto de cumplirse un año del estallido delictual, donde finalmente voy en detención de un manifestante violento que había sido detectado por un dron y por mí, por supuesto, y voy en persecución de y yo iba al costado de un carro policial. Lo identifico, iba a proceder a la detención, y al momento de querer detenerlo, hizo un movimiento como de giró su cuerpo, su tronco, y él golpea su hombro con mi pecho, y eso hace que ambos salgamos proyectados en distintas direcciones. Ahí es cuando, obviamente, yo salgo proyectado hacia el norte, hacia la Universidad de Chile, y él cae hacia el lecho del río Mapocho.
Bueno, después de esto obviamente vino la ola de manifestantes a agredirnos. Yo me fui al carro policial, se prestó la ayuda pertinente a la persona, se llamó a personal de emergencia y después vino la persecución de la izquierda radical totalmente. Los juicios no pararon, comenzaron los tweets ¿Qué te dijo el presidente Boric? que era un asesino, que había que refundar Carabineros. ¿Te pidió disculpas? No, nunca me pidió disculpas. Lo mismo Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Carol Cariola. Y hasta el día de hoy no... No, y ahora lo más chistoso de todo es que tenemos la vocera de gobierno, la reina de las not fake news, que ella dice que no tenemos que señalar que hayan fake news. Y ella fue la primera en entablar en un principio que yo había sido un asesino y que había empujado a un joven por un puente. Y eso que tú dices es clave, porque hoy día la información que nosotros recibimos desde el gobierno es que ellos son el gobierno que más leyes han aprobado en materia de seguridad. Ok, vámonos a los hechos. Eso no es cierto del todo, porque la realidad es que la oposición es la que ha aprobado las leyes en materia de seguridad, a pesar de los votos en contra del Frente Amplio y del Partido Comunista, que son los partidos de En gobierno. la misma ley Nain Retamal, por ejemplo. Y esas mismas personas que hoy Y día además hablan ley de gatillo seguridad fácil. y demás carabineros fueron los mismos que jamás se disculparon contigo y que te trataron de asesino. Exactamente. Hasta el día de hoy nadie ha pedido disculpas. Tampoco la verdad es que las pretenda recibir ni nada por el estilo. Sí. Ya saben, ya los conocemos, ya sabemos cómo son. Y sabemos que siguen pensando lo mismo, pero que están disfrazados de otra cosa. Exactamente, se están disfrazando. Oye, Samira, dijiste una cuestión que el otro día también escuché de una forma distinta y me pareció muy cierta, y era que la derecha odiaba las ideas de la izquierda y que la izquierda odiaba a las personas de derecha. Y en esa línea me hace mucho sentido respecto a lo que tú dices. Los querían destruir, la intendencia, los querían atacar a ustedes por ser funcionarios públicos del gobierno de Sebastián Piñera. Y en esa línea la intolerancia, ¿cómo la has vivido desde ahí hasta ahora? Pues yo partí el estallido con 14 años. Mira. Y lo que fue siguiendo a eso era que me acuerdo que para el plebiscito de entrada, el del 2278, el apruebo rechazo, uno subió una historia a Instagram rechazando y decían que eras un idiota. Totalmente había una funable. intolerancia absoluta a una opinión disidente a lo que en ese minuto era una verdad moral. Sí. Mira, Fernando, yo de verdad, nosotros estando en Valparaíso, mira, la intolerancia sigue. Lo que no podemos creer ahora es que esto está, que esto se terminó en nuestro país. Esto sigue. Nosotros lo vemos también cuando uno hace campaña. ¿No te ha llamado la atención, por ejemplo, Fernando, que las funas que hoy que uno puede ver en redes sociales, en su mayoría, por no decir todas, son a los candidatos de un sector, no son a los candidatos de derecha? Porque podemos ver para el 18 de septiembre que hubo funa a Camila Flores, que hubo a la Pepa Hoffman, que hubo a Andrés Longton, que una candidata republicana también fue golpeada incluso en Valparaíso. O sea, cuando partieron las campañas, automáticamente hubo un nivel de violencia e intolerancia hacia los candidatos de un sector de derecha. Entonces es algo que todavía pasa. Yo creo que el 18 de octubre, hoy nosotros todavía estamos pagando el costo del caos. Y acá también nos podemos dar cuenta que Valparaíso, la comuna de Valparaíso, pagó y sigue pagando el caos y la violencia que hoy tenemos, Fernando. Hay cosas que, por ejemplo, y para mí también es importante señalarlo, porque esto no puede seguir pasando colado. 1 de cada 5 locales comerciales en Valparaíso se encuentra cerrado. En el barrio Puerto, donde la vacancia alcanza un alarmante 31%. Y esto, sin lugar a dudas, la destrucción de Valparaíso comenzó el 18 de octubre, y hay que decirlo con todas sus letras. El patrimonio de la humanidad, el orgullo de Valparaíso, fue destruido por el 18 de octubre. Y aún así, las zonas más expuestas a todas estas, entre comillas, manifestaciones, se ha evidenciado que aún no se logran recuperar. Entonces, y además ha crecido incluso a otras calles de Valparaíso, donde está hoy caminar, y recién lo hablamos detrás de micrófono, de cámara. Valparaíso es una ciudad fantasma. El Frente Amplio destruyó Valparaíso. El 18 de octubre destruyó Valparaíso. Destruyó el patrimonio de la humanidad, Fernando. Y todavía esa intolerancia sigue presente y la violencia sigue presente. Bueno, tú cuando trabajabas en la Intendencia, abajo estaba Aníbal Pinto, que era donde se focalizaba, ¿cierto?, la manifestación agresiva, y Condel, Calle Condel, Prat, la misma Plaza Aníbal Pinto, Camin, la destruyeron totalmente hasta el día de hoy. Sigue totalmente deshabitada. Por los locatarios, por los comerciantes. Ya no hay vida nocturna ni diaria en ese lugar. Y al final ahí entra otra dimensión que es muy relevante del estallido, que a mí me parece,
y cuesta verlo con el fervor, con el dolor de lo que significó, pero a mí me parece que tuvo una dimensión social. Y era que hubo muchas autoridades de gobierno en ese minuto que efectivamente generaron que hubiera pasto seco para que a la primera chispa la cuestión prendiera como prendió y tuviéramos manifestaciones con 1 millón de personas como el 25 de octubre del 19. Ahora, que haya habido un descontento social con algunas cosas no quita la otra dimensión que a mí me parece que fue la que se tomó el estallido, que fue la delincuencia, que fue la violencia, que fue la imposición de unos sobre otros por gritar más fuerte. Y en esa línea, lo que ustedes dicen tiene todo el sentido del mundo y asidero la realidad. Si la pregunta sernos es, y se los pregunto también, ¿cuáles eran las demandas de las personas del 2019? ¿Cuáles eran las principales? Yo por lo menos cuando he tenido la oportunidad de estar en terreno, cuando estamos en campaña, la gente que votó por el presidente Gabriel Boric lo señala también. O sea, ellos dicen, abro comillas, yo estuve en Plaza Baquedano, yo estuve en las marchas de Viña, estuve en las marchas de Valparaíso, protestando, manifestándome por las demandas sociales, ¿cierto? Pero cuando se dieron cuenta de que eran una herramienta para poder derrocar al gobierno, se apartaron totalmente de la manifestación pacífica que era y dejaron a los orcos, a los delincuentes destruir. Y eso fue lo que yo creo que podemos destacar de lo que está diciendo la gente. Sí, porque al final las demandas del 19 eran seguridad, no más muy FP, poco, no más FP, seguridad no muy FP, poco, no más AFP, es decir, salud, seguridad social, pensiones, educación. salud, educación. Es decir, las demandas de la gente el 19 de octubre, el 18 de octubre del 2019 eran educación, salud, pensiones. Las mismas demandas que tiene Alemania e Inglaterra. O sea, eran problemas de primer mundo los que teníamos. Con una serie de aristas que era de país subdesarrollado, pero que tenía problemas de país de primer mundo, de un país con índices de desarrollo avanzado. Y esos problemas de primer mundo hoy día, ¿cuáles son? Porque hoy día la gente no está pidiendo por más educación, mejor salud, a pesar de tener a 3 millones de personas en lista de espera. No, pues hoy día la demanda de seguridad es una demanda primitiva, es la primera demanda y misión del Estado. Y en esa línea, lo que nos queda del estallido es que las personas hoy día viven peor de lo que vivían en el 2019. ¿Cómo lo has visto, Samira, en Valparaíso? Una región que lo conversábamos en off. Yo les decía, Valparaíso está horrible. Y ustedes se reían y yo les decía, soy de Temuco, que también está horrible, así que tengo fuero para poder decirlo. Y eso al final se traduce en que la gente hoy día vive peor. Si las micros que quemaron no afectaron a los Luxich, afectaron a las personas que tomaban la micro para poder llegar a la pega. Que en general son personas de una clase media, dejaron a la gente media sin baja, trabajo de una clase baja. ¿Cómo lo has visto en la región de Valparaíso? Mira, Fernando, nosotros primero hay una impunidad que tiene que ver con el silencio. Con el silencio del Frente Amplio de esta izquierda que de cierta manera validó el caos, fue cómplice de este caos. Pero además hay un silencio hacia y en relación hacia la violencia que fue útil para poder también llegar al poder. Y nosotros en el día a día de verdad vemos cómo está Valparaíso destruido. Y lo dijimos al inicio, uno no puede transitar. Valparaíso ha sido titular por portadas que dicen es la ciudad fantasma. Antes decían, bueno, esta ciudad bohemia, linda, pintoresca, el orgullo de ser porteño, y hoy no hay, de cierta manera, ese orgullo de ser porteño porque destruyeron la ciudad. El centro de la ciudad donde uno transitaba, porque probablemente para quienes puedan estar viendo el podcast y no son de la región, no son de Valparaíso, las personas en Valparaíso que son de los cerros bajan a comprar al Plan. Y el Plan hoy, que es el centro, tal vez está totalmente destruido, cerrado. A las 7 de la tarde tiene que cerrar. De hecho, entran más tarde. De hecho, entran más tarde porque la terminó mañana siendo tampoco, tierra de nadie. Valparaíso fue tierra de nadie y sigue siendo tierra de nadie. Entonces, hoy también algo que a los que somos de región nos duele mucho, que cuando parten todos estos proyectos de recuperación, por ejemplo, ¿qué es lo que primero que se recuperó después de todo este estallido? Plaza Baquedano. O se trató de recuperar, ¿o no? se está haciendo el Eje Alameda hoy día. ¿Y qué está pasando en Valparaíso? Totalmente postergada. Las regiones siempre han sido postergadas. Tú eres de Temuco, lo dijiste. Nosotros que somos de región también lo vemos. También hay una postergación constante hacia las regiones. Y además de la postergación, después cuando se toca la hora de hacer las cosas, hay que pedirle permiso a Santiago. O sea, totalmente. Al burócrata que está en Santiago, que te va a dar la autorización para ver una realidad que no conoce. Que no conoce. Y eso pasa mucho. Hay un burócrata en una oficina en Santiago que te dice lo que se tiene que hacer en Valparaíso y que probablemente no se ajusta a los dolores que tienen los habitantes de la región de Valparaíso. Eso es lo que hoy está pasando. Entonces yo creo que también, Fernando, y no creo que se me pase esto, porque de hecho lo anoté, cuando uno habla de que la violencia sigue estando, basta recordar el video de la Juventud Socialista,
que acaba de salir, me imagino que también lo vieron, Sí. donde decía: la violencia en manos del pueblo no se llama violencia, se llama justicia revolucionaria. Es el video que hace unos días sacaron las Juventudes Socialistas. Y anoté esta cita porque los proyectos refundacionales siguen vigentes. La violencia sigue vigente. Y por eso es clave, Fernando, que los chilenos tengamos toda la capacidad de decirles no a esta izquierda octubrista radical que quiere Sí. y quiere continuar con la violencia. Y por eso es tan importante que haya una generación que somos nosotros con el SEBA, que somos la generación que no le tenemos miedo a querer orden, porque sabemos que sin orden no hay progreso. Y eso es lo que más quiere Chile. O sea, eso es lo primero. Y yo desde la Araucanía lo crecí viéndolo. Pues si te quemaban los camiones cada un par de meses, no tenías ninguna certeza para invertir. Y eso hace que hoy día sea la segunda región con más pobres en todo Chile, que sea una región absolutamente postergada. Y eso, para quienes están en la situación acomodada, del privilegio y de todo lo que critica esta izquierda frente amplista, manip, si no les interesa. No. Ellos viven en regiones, pero en sectores acomodados de las regiones. Porque cuando quieres Sí. quieres tener una casa, disculpa, quieres postular a un un crédito hipotecario con tasa presidencial, po. Porque ¿quién Sí. de nuestra generación o de los 35 años hoy puede acceder a un crédito para poder tener una primera vivienda? Nadie. Solo el ¿Cuánto fue la presidente. tasa? ¿1.9? No me puedo recordar y búscalo, pero ¿cuánto fue? O sea, ¿quién puede hoy? No, y De además, 35, 36 años. Nadie. y por además el favor. argumento era muy malo, porque el banco decía el presidente cumplía todos los requisitos. Y no los cumplía, porque para tener esa tasa y el crédito a los años que se lo dieron, tenía que tener un sueldo como de 20 millones de pesos. Entonces no daba, que el argumento del banco fuera: no, mira, es presidente, vamos a darle el crédito porque va a tener una pensión para siempre y va a poder pagarnos esto, si fue expresidente. Pero no te digan que están cumpliendo los requisitos que les hacen a todos cuando ellos están por una realidad absolutamente elevada al resto de chilenos. Así es. Y lo otro que quería mencionar era que lo noté también, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián señaló que Valparaíso, Viña y San Antonio está entre las 50 comunas con delitos asociados al crimen organizado. Y es lo que hablábamos hace poco, que tenemos a Valparaíso totalmente descuidado. La descentralización pasa a ser solamente un discurso y no una actuación. Tenemos a Valparaíso en el 5º lugar con 2.392 delitos, Viña con 1.074 delitos, San Antonio con 985. Y bueno, muchos de esos casos se va separando entre bandas criminales, organizaciones criminales. Por ejemplo, algunos de ellos yo creo que los pudieron ver. El caso de París, que fue donde asaltaron y dispararon No. a carabineros. El caso del Serviestado, que fue totalmente una organización criminal que actuó en Valparaíso. El caso robo de fusiles de Viña en Marinos, robo de fusiles en Maipo y el caso Salinas. O sea, todas estas organizaciones criminales que están llegando a nuestra región de Valparaíso y no hemos actuado. Y tenemos una Seremi que ni siquiera yo creo que tiene ¿Cuánto algún fue? conocimiento en el área de seguridad. Oye, pero nosotros, cuando se instala este famoso Ministerio de Seguridad, que lo anunciaron con bombo y platillos para que la TOA ganara la primaria, digamos también las cosas como son, ¿no? Se instaló este Ministerio de Seguridad con bombo y platillos que al final traía más confusión, descoordinación, y se instalan los Seremis de seguridad en las regiones, y en nuestra región, Seremi interino, después ponen a otra Seremi que no cumplía con las competencias del cargo que ellos mismos hicieron. Entonces, además, se renuncia. O sea, hemos pasado por 3 Seremi de seguridad. Y es la mayor preocupación. Y es la mayor preocupación. Es la mayor preocupación. Y acá también hay un dato que es interesante, pero en Valparaíso, el 80% de los locales ha invertido en infraestructura de protección, como cortinas metálicas o sistemas de seguridad, sin lograr revertir el fenómeno que sigue todo esto de la vacancia comercial. Entonces, en vez de invertir en poder mejorar sus condiciones para poder trabajar y tener más ingresos, están invirtiendo en que no les asalten el local. Totalmente. El mismo Mercurio lo quemaron en el estallido delictual, lo quemaron. Y nunca más pudo funcionar. Y nunca más pudo funcionar, hasta el día de hoy no abre sus puertas. El primer diario de Hispanoamérica, que fue en Valparaíso, el Mercurio, el primer diario de Hispanoamérica. Imagínate, Valparaíso, la primera compañía de bomberos, la primera sociedad protectora de animales, el primer equipo de fútbol, todo eso, gran parte de nuestra historia partió en Valparaíso. Y hoy está totalmente destruido. Oye, y quizás esto va a ser un paréntesis dentro del tema, pero te lo tengo que preguntar, Samira, y también con una antesala de la pregunta para quienes nos estén viendo. Tú eres de Renovación Nacional, de Chile Vamos. Y recién hablaste muy mal del Ministerio de Seguridad. Chile Vamos, en su mayoría, aprobó el Ministerio de Seguridad. Y acá viene la antesala que quiero hacer a la pregunta, y es en el fondo una asistencia, digamos.
Porque probablemente hay mucha gente que lo va a estar viendo y te va a decir, no, derechita cobarde, Me son lo los mismos dicen. de siempre, Chile Vamos, Renovación Nacional, uno no sabe qué son. Y yo lo puedo decir dando fe, porque los conozco, de que la nueva generación que está en Chile Vamos y en Republicanos y en otros partidos de derecha no tiene el complejo que tiene una generación anterior, y probablemente porque su hito fundacional es este. O sea, tú en Valparaíso, Richie Neumann en O'Higgins, la Cate Montalegre en el sur, la Connie Hue en el distrito 11, Cretón en el 22. No Pancho son Rego. derechita cobarde. Pancho Pancho Rego Rego en en el el 10. Son personas que no piensan distinto a lo que piensa Seba Zamora, por ejemplo, que está en el Partido Republicano. Y en esa línea te quería preguntar cuáles son los objetivos, ya no solo como parlamentaria, sino que en una función también más política en tu coalición, en Chile Vamos, respecto a que estas cosas no sigan sucediendo y que la nueva generación que esté en una centro derecha o en una derecha en esta coalición de trabajo político no tenga este tinte que han tenido los que hoy día están liderándola, que muchas veces bajo mi prisma de una persona de derecha se han equivocado, partiendo por la reforma de pensiones. Mira, Fernando, cuando tú diste en un punto, muchas veces cuando te preguntan el partido, no, tal vez uno exagera muchas veces, pero cuando tú eres del partido, ha pasado esto del famoso la derechita cobarde. Sí. Pero hay algo que me pasa, parece que está mal. pero también hay algo que pasa mucho, que cuando te ven que eres joven, te dice, espero que tú defiendas las ideas, cuando te ven. Y es eso, es defender nuestra idea. Todos los que tú nombraste nos formamos. A diferencia incluso de esta izquierda que llega sin ningún tipo de formación. Richie Proveta una vez lo dijo. Richie Neumann una vez dice, somos los niños Proveta de los centros de estudio. Sí. Tenemos una mérito. formación. Sí. Y nosotros todos trabajamos, nos preparamos, nos sacamos la cresta, la mugre, para poder hoy enfrentar elecciones como por ejemplo una elección parlamentaria. Cuando tú nos haces la invitación, me invitan a mí y también invitan al Seba, y de coincidencia estamos juntos y nos preguntan, oye, ¿son de partidos distintos, de derechas pareciera que distintas? ¿Les incomoda venir? No nos incomoda. Porque nosotros dos tenemos el mismo objetivo, que es recuperar este país, que es ordenar este país. Ni la derechita valiente ni la derechita cobarde. Nosotros somos de la otra nueva generación, la generación que no tiene complejo, la generación que no tiene miedo al orden. La generación que no destruye. La generación que no destruye, que construye. La generación que no llama a la confrontación, que quiere colaboración. La generación que no destruye los paraderos, que los ilumina. La generación que cuando fue el mega incendio, estuvimos ahí para poder ayudar. Cuando fue la pandemia, yo lo viví de cerca, yo trabajaba en la Seremi Salud. ¿Qué hacían los que hoy nos gobiernan? Tuiteaban que éramos unos criminales, que los estábamos matando. Que Piñera era un asesino. Que Piñera era un asesino. Mencionando Mañalich también, a los ministros, a los subsecretarios, tuiteando que éramos unos criminales. ¿Y qué pasó cuando fue el mega incendio en Viña del Mar? ¿A qué equipos llamaron? ¿A qué equipos llamaron? ¿Y quiénes se pusieron a disposición sin ningún pero? Nosotros somos de la generación que no tiene complejo, que va a llamar al orden, que quiere progreso para el país y que además va a colaborar en momentos de crisis. Eso es lo que Chile hoy requiere. Oye, solamente para contarte una anécdota y complementando lo que decía Samira, al día siguiente que comienza el incendio en Viña del Mar, en el sector del mega incendio, nosotros partimos de forma inmediata. Yo estaba trabajando con la diputada Kira Barquesi y partimos de inmediato al otro día a Quilpué. Estábamos en el Cogrid. Llegamos al Cogrid de Quilpué y no estaba la alcaldesa de Quilpué. Estaba la alcaldesa de Papudo. Alcaldesa de Renovación Nacional. Organizando todo el lugar. ¿Y la alcaldesa de Quilpué qué labora? Era del Frente Amplio, si no me equivoco. Entonces, había una total descoordinación por parte de los equipos del gobierno en ese entonces. Nosotros como equipo de la diputada Kira Barquesi prestamos ayuda en todo momento y hasta el día de hoy nosotros volvimos a Villa Dulce Norte, por ejemplo, y la gente nos reconoce, nos deja entrar, porque si hubiéramos actuado de mala forma en el momento del mega incendio, nos hubieran echado, así como ha pasado que ni siquiera en Villa Dulce Norte aceptan a la alcaldesa Ripamonti, porque no se ha ido a pegar ni siquiera una vueltita cuando estaba a cuadras de Villa Dulce Norte, no ha sido capaz de ir a visitar a los vecinos. ¿Qué hizo Macarena Ripamonti cuando fue el incendio? El cartelito para el Festival de Viña, ¿no? Viña. Todas las cámaras hacia Macarena Ripamonti. Gestión nula. Porque el Frente Amplio son los reyes del diagnóstico, pero unos inoperantes en la solución. Eso es lo que describe el Frente Amplio. La gente
se chateó de esto. Nosotros lo vemos en la calle. ¿Por qué nosotros podemos llegar sin ningún problema a los lugares del mega incendio? ¿Por qué podemos caminar tranquilos? ¿Por qué podemos ir sin ningún problema a las ferias? Sí. ¿Por qué? Porque hemos sido consecuentes. Porque queremos hacer las cosas bien. Porque no hemos mantenido en una sola línea. Lo que dice el Seba, la alcaldesa Claudia Dasme, de Papudo, de Renovación Nacional, ahí estaba. Yo no vi esa escena, pero ahí estaba. Porque además, algo que a nosotros sí nos caracteriza es que somos también muy buenos gestionadores. Porque el Frente Amplio lo único que hace es predicar. Lo único que hace es hablar. Por eso digo, son los reyes del diagnóstico y unos inoperantes de las soluciones. No nos tenemos que olvidar, y yo lo traje, si no me equivoco, aquí anotadito yo con mis super apuntes, pero no nos tenemos que olvidar que la Cámara Chilena de la Construcción le manda un correo y se pone a disposición con un proyecto, unas propuestas para el mega incendio. Le manda, creo que eran 1.800 casas. ¿Y qué hizo el gobierno? No contestó el correo, porque el gobierno pareciera que solo dialoga con algunos. Y uno de los grandes ejemplos que nos dejó el terremoto del 2010, uno de los grandes legados que dejó el presidente Sebastián Piñera, es que la colaboración público-privada es clave para las catástrofes. ¿Y qué hizo este gobierno? No le contestó el correo a la Cámara Chilena de la Construcción cuando se tenían que construir, cuando ofrecen las 1.800 viviendas. Porque este gobierno solo se sienta con alguno a conversar, no con todos. Oye, lo que tú dices es clave y creo que ilustra muy bien hoy día frente a lo que estamos en una elección presidencial con una izquierda muy dura que tiene posibilidades reales de ser electa. Y a propósito de lo que tú decías, me voy a ir de tesis, pero esta es la nueva izquierda que está acostumbrada a exigir a los demás pero no a cumplir con la responsabilidad propia. Ripamonti en Valparaíso con el cartel en el Festival de Viña del Mar pidiendo urgencia por los incendios, pero era la misma que no tenía vigente el plan de incendios para resguardarse de ellos en el verano, en su municipalidad, de la que ella era quien la presidía. El presidente Boric, con él tenemos una serie de inconsistencias donde exige a los demás responsabilidad, partiendo por los retiros previsionales, donde como presidente decía pan para hoy, hambre para mañana, y como diputado dice, algunos se oponen porque dicen que en paz para hoy, hambre para mañana. Hoy día le exige al candidato de republicano, le exige a José Antonio Cast hoy día que aclare cómo va a pagarlos, cómo va a recortar los 6.000 millones de recorte fiscal. ¿Alguna vez el presidente Boric explicó cómo iba a condonar el CAE que costaba 11.000 millones de dólares? Jamás. Jara hoy día exige y habla de los derechos sociales. Oye, pero si fue ministra del Trabajo y después de su gestión de 170.000 nuevas personas sin pega, 1 de cada 5 jóvenes desempleados, y se va a tomar fotos con los jóvenes a las universidades. Vinter y toda esta camada del Frente Amplio hablaban de la probidad absoluta y eran todos amigos de Catalina Pérez, que también hablaba de probidad y le exigía a los demás, y dijo en algún minuto que ella jamás iba a cometer un acto de corrupción porque le parecía que eso se desviaba de la función pública. Y Catalina Pérez, en cuanto pudo, metió las manos. Y esa inconsecuencia nosotros en algún minuto la advertimos. Y no nos hicieron caso. Eligieron al presidente Boric. Fue electo. Ok, tomemos lecciones para ahora. Somos la generación, como ustedes lo decían, forjada en la violencia, en la inconsecuencia, en la incongruencia de lo que ellos hacen y piden. Y luego cuando tienen el poder no cumplen con lo que le estaban pidiendo a los que tenían el poder en ese minuto. Y en esa línea les quería preguntar, después de esta visualización de lo que ha sido esta izquierda inconsistente que hoy día nos gobierna, ¿cómo lo quieren hacer ustedes como la nueva generación? Pues son los dos muy jóvenes, tienen Él sea más joven que yo. tienen posibilidades reales de ser electos diputados, una alta autoridad de la República. En esa línea, ¿cuál es el estándar que quieren construir para adelante? Y se lo pregunto a los dos en conjunto porque no tengo ninguna duda de que siendo Renovación Nacional y Republicanos partidos que se podrían ver en un escenario como opuesto, no tengo ninguna duda que esta nueva generación de los partidos de derecha, de verdad, de derecha, a pesar de estar en uno o en otro, tienen un objetivo común respecto al estándar que quiere construir para adelante. Ayer me preguntaron en una entrevista si es que yo tenía la voluntad o el Partido Republicano tenía la voluntad de poder conversar con la oposición en su momento, futuramente hablando. Y yo dije que si bien, siempre y cuando sea en beneficio de la ciudadanía. Y eso lo tenemos que dejarlo muy claro, porque cuando la ideología se interpone entre la ciudadanía y las demandas que tenga, las demandas sociales, yo creo que vamos a estar completamente en un error y no vamos a transar con los valores y principios que tengamos como partido.
Y siendo de Valparaíso, un hombre porteño, trabajando siempre en la ciudad de Valparaíso, Viña del Mar, estudié en el Colegio Salesiano de Valparaíso, conozco muy bien la región. Es tu región. Es mi región, entonces conozco realmente lo que necesita mi Valparaíso, Viña del Mar, Concón, todas las comunas del distrito número 7. Y eso se me hace mucho más fácil poder empatizar con la gente. Yo creo que en esto, como decía Samira, nos hemos ido forjando, educando. Yo por lo menos en estos 4 o 5 largos años que ha sucedido mi proceso, he tenido la oportunidad de trabajar en distintas cosas. Desde garzón, feriante en el mercado Cardonal Valparaíso hasta en una empresa muy prestigiada en Viña del Mar, y yo creo que eso me hace empatizar realmente con lo que vivió la ciudadanía en el megaincendio, en el estallido social delictual, como carabinero. Yo creo que lo vamos a hacer de manera muy eficiente. Sobre todo yo creo que un pilar fundamental de nuestro plan de gobierno es la seguridad, y creo que quién mejor que nosotros los uniformados podemos dar representación a aquellos que se sintieron vulnerados en su situación como funcionarios públicos. Y en ese sentido, creo que lo vamos a hacer de muy buena manera. Vamos a estar al pie del cañón con las demandas que exige la gente, sobre todo con el tema de la seguridad y todo lo que venga más adelante. Sí, la pregunta era cómo vamos a estar. Te inspiraste, Seba, entonces nos dejaste ahí. ¿Cómo construimos este estándar de la nueva derecha que viene a hacer las cosas bien, que tiene vocación? Lo quería dejar para después, pero acá se da una casualidad, que es que ambos tienen una vocación de servicio muy evidente. Tú has estado desde siempre con las causas sociales, trabajabas en una fundación en Valparaíso que se dedicaba justamente con vocación de servicio, probablemente pudiendo tener mejores oportunidades en el sector privado, pero preferiste por muchos años el servicio a otros, y no solo en la fundación, sino que antes también. Y tú decidiste ser carabinero, que también es un acto de servicio y de valentía enorme. Bueno, muchos cuando de hecho, perdón Samira, Dale, pero hermano. cuando volví a Carabineros, muchos me dijeron, "Bueno, quédate acá, o ¿por qué volviste?". Existían las críticas de por qué volviste, quédate acá, en Carabineros no vuelvas. Pero me di cuenta que realmente las cosas seguían igual o peor que en el estallido delictual, y sin duda me tenía que hacer parte de este nuevo cambio que necesita Chile, de este ya paralelo al tema de la delincuencia, al tema del desempleo, al tema de la economía en nuestro puerto que está en decadencia. Y sin duda yo creo que eso fue una gran motivación para poder hacerme parte de este nuevo proyecto y este nuevo desafío. Tremendo, ¿sabías? Sí, mira, tú bien lo dijiste, Fernando, yo he estado muy ligada a todas las causas sociales. Y primero, cuando uno está en campaña, un amigo me dijo, que él fue candidato, me dijo, las campañas no se tratan de los candidatos, se tratan de las personas. Y probablemente cuando uno se mete a redes sociales, todos están subiendo, hablando de ellos mismos. Y hoy lo que tenemos que hacer es hablar de las personas, de sus dolores, de sus preocupaciones, que son muchas. Por la seguridad, hoy hay otras prioridades que han quedado totalmente postergadas. Por ejemplo, la salud. Uh-huh. En nuestra región salió el Colegio Médico criticando el presupuesto 2026, que va a ser paupérrimo. Que este gobierno lo que hace es estar haciéndose un poquito tal vez los locos cuando, por ejemplo, se sube las cuentas de la luz por un error de cálculo. Y un error tras error en todas las materias, hoy nos tienen como estamos. Tú dijiste algo que es muy importante, hoy el desempleo es de un 9,5%, los jóvenes de un 16%. Las mujeres más de un 10%. Esos jóvenes que decían tanto representar, esas mujeres que decían tanto representar, han sido las más postergadas y las que peor han estado por este gobierno. Y yo creo, Fernando, que hoy hay algo que es mucho más importante, que es recuperar este país en serio. Que las personas se vuelvan a poner en el centro, por sobre la ideología. Lo que primó para este gobierno fue la ideología. Lo que primó cuando la Cámara Chilena de la Construcción manda el correo para las 1.800 viviendas, fue decir, conversamos con solo algunos. Fue no contestar. Ni un ok, ni un sí, ni un no. Fue portada en todos los diarios cuando se supo esto. Y el gobierno en silencio. Es el silencio constante. ¿Y por qué es tan importante que haya una nueva generación de la derecha? Porque tenemos que hacerle frente a esta izquierda violenta, esta izquierda que sigue ahí
esperando un nuevo gobierno probablemente de derecha, que lo está esperando. Bueno, lo dijo Artés, que querían salir a la calle Lo a dijo. realizar manifestaciones. Y eso que tú dices es clave, porque lo dice Artés. Y la reacción inmediata de a quien tú se lo dices, bueno, es Artés. Es Artés. La gracia de Artés es que es sincero Exactamente. con lo que piensa, porque Janet Exactamente. Jara no piensa muy distinto en cuanto a doctrina de lo que piensa De Artés. Artés. Bueno, pero Jamás te diría que ellos se sublevarían ante un gobierno de derecha, pero era Janet Jara en el estallido social la que hablaba Creo de más en- pacos, creo- neoliberalismo extremo. Creo más en Artés, en las palabras de Artés, que en las palabras de Janet Jara. Absolutamente, pues si Porque Artés es nos dice, sincero. representa también lo que podría decirnos Janet Jara. totalmente. Entonces hoy yo creo, Fernando, que hay una nueva generación, que es la otra nueva generación, que lo dijimos, es esta generación que construye, que colabora, que quiere un país próspero, libre, de verdad. Y yo creo que eso también hoy es la tarea. Nosotros estamos disputando un lugar muy, muy difícil, muy, muy difícil. Y ahí estamos, dando esa pelea. Donde y las la papas vamos- queman. Y la vamos a seguir dando, porque somos esa otra nueva generación. Y yo creo que nosotros nos vamos a encontrar los dos el 11 de marzo Congreso Nacional. en el Congreso. Nos vamos a encontrar, tengo plena convicción de eso. Y ahí vamos a estar defendiendo nuestras ideas, pero también poniendo a las personas en el centro. De hecho, lo veníamos conversando en el auto. Creíamos que, al punto que llegamos, es que finalmente las ideas eran totalmente separadas de las personas. Creo que es un punto en el cual comparto con Samira de que no puede transarse, finalmente. Es decir, no podemos eliminar a una persona por cómo piensa, Exactamente. como lo hace la izquierda con quienes piensan distinto. Totalmente. Y lo vimos tratando de matar a Trump, mataron a Miguel Uribe en Colombia, mataron a Charlie Kirk en Estados Unidos, apuñalaron a Bolsonaro, a Kast le sacaron la cresta en Iquique. En Iquique. Las ideas tienen consecuencias. Sí. No nos tenemos que olvidar de eso. Y acá hay una cosa que lo hemos dicho en otros programas y hoy día hablar de Janet Jara ya es reiterativo. Yo estoy chato de subir reels de Janet Jara, pero creo que es un deber moral hoy día. Janet Jara, cuando tenía 14, 15 años, le juró un manifiesto que decía que la historia de toda la sociedad existente hasta la fecha era la historia de la lucha de clases y que los comunistas, para llegar a su objetivo, la única forma de lograr este objetivo era por medio de la subversión violenta del orden social existente. Eso dicen las bases del pensamiento de Janet Jara. Es decir, ellos creen, que después esto lo fueron modificando a través de estas causas identitarias, pero ellos creen en enemistar a unos contra otros. En algún momento, cuando nacen las bases del marxismo, era el rico contra el pobre. Se dieron cuenta que esta cuestión no les bastaba y ahora no es el rico contra el pobre, es el negro contra el blanco, el gay contra el hetero. Y todas aquellas cuestiones que pueden parecer dos polos distintos las enemistan y con eso consiguen adeptos. Exactamente. Y en esa línea, el pensamiento que ellos tienen de base, digamos, con lo que ellos fueron formados, es lo que ustedes dicen, pues, es no ser capaces de separar las ideas de las personas y entender que a veces los costos es destruir a otras personas para poder llegar a donde ellos quieren. Exacto. Y tú lo viste en primera... Lo hicieron en el estadio electoral. Hablábamos de misma Callecón, del Prat, Aníbal Pinto. Destruyeron todo a su paso y finalmente lograron lo que querían, que era llegar al gobierno. Así lo hicieron. Y no creo que exista otra posibilidad para ellos también de querer hacerlo en un próximo gobierno como puede ser el de nosotros. Y tengo la convicción total de que si llego a ser parlamentario el próximo año, vamos a estar abajo. Si los manifestantes quieren romperlo todo, quemarlo todo, como dijo una honorable senadora, vamos a estar abajo. Vamos a estar con carabineros fiscalizando, cumpliendo el rol de fiscalización y viendo que todas las herramientas por parte del Estado se estén ejerciendo de correcta manera. Samira, repasamos lo que fue el 18 de octubre, lo que vino después, la violencia, la imposición, pero si nos vamos atrás y hacemos un rewind, ¿cuál crees que son las culpas de la derecha política antigua? Cosas que no vio en el estallido social, cosas que no hizo con antelación, cosas de las que se descuidó, otras por las que se dejó estar, que provocaron también que una gran masa social fuera de los delincuentes que quemaban y subían arriba a Baqueano, se manifestaran y tuvieran estos cacerolazos que lo dijiste en un inicio. Eran cacerolazos desde Vitacura hasta la comuna más pobre, si lo queremos llevar a la región metropolitana. Fue transversal en algún minuto. ¿Cuál crees que son las culpas como aprendizaje? Sí, yo creo
yo he trabajado en gran parte en la calle, es lo que me gusta, es lo que me mueve. Lo que no puede pasar es que existe una desconexión entre quienes viven los problemas y quienes toman las decisiones. Y eso es lo que hoy pasa. Eso es lo que pasa en general hoy con la clase política. Hoy gran parte de las decisiones se toman en un sector o se toman en Santiago, en su mayoría. Sí. Y no se ajustan a las realidades locales. Partimos diciendo eso. Pero también yo creo que acá hay un error y tal vez no tiene que ver con la misma pregunta que tú me estás haciendo, pero yo creo que a nuestro sector, la derecha, le costó mucho abrir espacio a las nuevas generaciones. Mucho. Muchísimo. Y fue por lo que nace el Partido Republicano, por ejemplo. Le costó mucho. Le costó mucho abrir espacio a las nuevas generaciones. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros pedíamos permiso, tocábamos la puerta. Y no, teníamos que tomarnos los espacios, con respeto. Pero había que hacerlo. Y yo de verdad, Fernando, valoro mucho que hoy, y tú lo dijiste al inicio, existan distintos candidatos jóvenes en distintos distritos, independiente del partido político, que estamos dispuestos a dar esa pelea, que estamos dispuestos a dar la batalla cultural. Pero yo lo que sí creo, que lo que pasó con nuestro sector, es que se demoraron mucho en abrir el espacio a las nuevas generaciones. Yo valoro mucho, y de verdad te lo digo de una manera muy genuina, que hoy existan los jóvenes politiqueros, que existe este podcast, que existe este podcast, porque eso es lo que nosotros necesitábamos. Pero no solamente también no podemos caer en lo que hace la izquierda, que son los diagnosticadores del problema. Nosotros nos preparamos, lo dijimos, pero además de eso, hemos estado ahí, donde las papas queman, estamos en terreno, conocemos los dolores de las personas. Pero lo que no puede volver a pasar es que cuando nosotros seamos más viejos, no tengamos la capacidad de ceder, de darle espacio. Por el contrario, si nosotros lo vivimos, tenemos que tener la capacidad de las nuevas generaciones, nosotros darle también el espacio, la oportunidad, empujarlos. Tenemos que empujarlos. Tenemos que empujar a esos jóvenes que hoy tal vez están en los colegios, que quieren entrar a defender nuestras ideas, que quieren entrar a disputar los espacios, que quieren entrar a dar la pelea de la batalla cultural. Tenemos que buscarlos, acogerlos y decirles, denle. Porque por muchos años nuestro sector cerró portazo. Tienes toda la razón. De hecho, una de las demandas de la ciudadanía, por lo menos en la región de Valparaíso, y que está muy contento, es que nos ven en redes sociales, nos siguen. Me alegra mucho cuando un niño que está en el colegio, de 17, 18 años, me dice, oye, te vi en TikTok, te vi en las redes sociales. Y en YouTube. Sí, YouTube se pasó. En YouTube. Y me gusta mucho la política. Entonces eso, la verdad es que me sigue motivando. La gente está muy cansada, se les hace notar cuando señalan que los políticos que están en el Congreso, que están en el Parlamento, no tienen idea de las demandas que tiene la ciudadanía. Están totalmente desconectados. Y esa es la realidad que tenemos en todas las regiones de Chile. Oye, ya en honor al tiempo hay que ir cerrando, pero yo, a propósito de lo que ustedes decían, lo he tratado de decir en otros espacios como lección para los jóvenes que nos van a estar viendo, de la lección de lo que me parece que fueron las culpas de la derecha. Y creo que las culpas de la derecha política en el estallido social fue que ellos, durante los años previos, fueron autocomplacientes con los resultados del modelo y no fueron capaces de explicar a las personas por qué esas ideas les hacían bien. ¿Y qué dijo la derecha cuando empezó el estallido social? Oye, pero si los malls están repletos. Está bien, pero la gente no por ir al mall hace un acto de fe con el libre mercado, no por tener y escoger la educación de sus hijos hace un acto de fe con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y eso es porque negaron, a mi juicio, la batalla cultural. Se desprendieron de ella porque estaban muy cómodos con un país que crecía al 5% en promedio durante los últimos 35 años, en un país que le daba más oportunidad a sus ciudadanos, pero que no fueron capaces de explicarla. Y esa lección para nuestra generación, que es la generación forjada por este estallido social, forjada por el proceso constituyente, por el gobierno del presidente Boric, yo creo que no la podemos olvidar nunca. O sea, cuando nosotros estemos en una situación donde haya que dar el paso en las comunicaciones, en el Congreso, donde sea, a una nueva generación, creo que es lo más importante inculcar, que esta cuestión de la batalla cultural que hoy día está muy manoseada, me parece, por Milei y todo lo que se ha usado en Argentina, Richie Neumann me lo decía en algún minuto, viene de Aristóteles, pues, o sea, no es una cuestión que se le haya ocurrido a Gramsci, no es una cuestión nueva, y es muy importante para poder construir para adelante. Y como dije antes de esta tesis, digamos, unas reflexiones finales antes de cerrar, le puedo dar a su cámara, a su votante. A los jóvenes yo creo que me adhiero totalmente a las palabras de Samira, cuando estemos en el Congreso, en el Parlamento, a los jóvenes no tengan miedo de querer acercarnos a ustedes. Yo creo que en eso la izquierda ha sido experta,
sobre todo la juventud comunista, y es una buena oportunidad para seguir abriendo caminos, para seguir creyendo que los jóvenes tienen espacio en la política. Yo creo que eso hace falta demasiado y lo vamos a lograr. Yo creo que lo vamos a lograr, vamos a poder lograr que las juventudes puedan entusiasmarse con la política. Yo también soy nuevo en la política, pero realmente yo creo que el servicio público, como tú bien lo nombraste, Fernando, es algo que nos mueve y vamos a poder actuar de muy buena forma. Absolutamente. Samira. Nuestra región está sumida en el caos, necesitamos recuperar lo que el Frente Amplio destruyó. Y yo acá le quiero hablar a las familias del Distrito 7 que viven con miedo, que tienen miedo cuando su hijo no contesta el celular, que tienen miedo cuando no saben si su hijo va a quedar en el colegio por la famosa tómbola, que están chatos que el transporte público no funcione, que están agotados de que las instituciones no funcionen, de que tenemos un Estado ineficiente, que hay una burocracia estatal y que cuando tú vas a hacer un trámite no sabes si vas a tener suerte en la respuesta o cuánto tiempo vas a estar esperando, que están agotados de las listas de espera. Hoy tenemos una oportunidad de poder volver a hacer las cosas bien. Tenemos que recuperar el rumbo. Yo creo que Chile necesita orden, progreso y libertad. Oye, para que nos puedan estar viendo, el estallido social nos marcó, como se dieron cuenta, pero esa cuestión se puede ir en 2-3 años. Y la pega es que la lección que aprendimos del estallido social se la inculquemos a los que vienen, a los que ya están y a los distintos sectores de la derecha para poder hacer bien la pega para adelante. Solamente para aprender de esto que sucedió, es importante estar al tanto de las cosas que han ido sucediendo, ¿cierto? Hace poco tuve la oportunidad de ir a la van premier de la película La Fuente, de Carlos una Siri. Película muy buena de Carlos Siri. Tuve la oportunidad de conocer a Carlos Siri, quien es dueño de La Fuente, que fue destruida por los delincuentes del estallido delictual y que finalmente aborda esta película de muy buena manera. Estuvimos in situ viendo la película y creo que realmente fue muy conmovedor. A mí por lo menos se me movía un poquito la garganta, ¿cierto? Se me apretaba la garganta de tan solo ver las imágenes de destrucción, de quema a los funcionarios, de cómo sufrieron los locatarios de todo Chile. Y yo creo que es muy importante estar visibilizando estas cosas. También saqué mi libro hace poco, El Caso Zamora, Caso Pío Nono, donde revelo cómo fue el caso y empatizo también con otros funcionarios que pasaron por lo mismo. Yo no fui el único, afortunadamente salí absuelto del caso. Siempre supimos que iba a ser así, pero lamentablemente otros funcionarios siguen en la persecución ideológica de la izquierda radical y están hoy día presos en Colina 1 y yo creo que hay que seguir luchando por aquellos funcionarios que no tuvieron la misma suerte. Bueno, tu caso yo siempre lo creo, da para una película. Así que pronto nos vemos en spoiler, aparezco en la película de La Fuente. Ya, mira. Voy a agradecerles por estar acá. Muchas gracias, Fernando. Y ya nos veremos, pues. En el Congreso los voy a ver asumir el 11 de marzo. Te esperamos, Fernandito. Te esperamos. Jóvenes politiqueros. Esperamos a los jóvenes politiqueros en el Congreso Nacional de visita. Como siempre, más que invitado a compartir, a darle like, a suscribirse y también si es que nos puede ayudar a contribuir a poder prender las luces, un aporte voluntario siempre se agradece. Chao, chao.